Y justamente Ajá. una película, un documental en este caso de arte, de una persona trascendental, no solo en las artes plásticas, sino también de la música. Está con nosotros Marcia Paradiso, directora, codirectora del documental Rocambole en Camino, que se va a estar presentando este sábado y también la semana que viene en el Centro Cultural Cipolletti. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Julián te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Julián? ¿Qué tal chicas? Pato y Vale. Sí, ¿cómo Exactamente. estamos? Gracias. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Ahí, bueno, estábamos mencionando un poco, muy por encima, sin sin mucho detalle, pero para la persona que no conoce justamente a Ricardo, a Rocambole, ¿quién es? Porque uno que le gusta el rock, que le gusta un poco las artes plásticas, entiende que ha marcado un poco la visual de nuestro rock a partir de los 80, si se quiere. Pero vos que... La nueva estás- generación. Sí, estás más avesada en el tema. ¿Le Sí. podrías explicar a los mocosos insolentes que no lo conocen quién fue Ricardo Coy? Bueno, les cuento. Primero el documental lo hicimos la codirección, qué sé Sí. yo, con Matías González. Y Rocambole es un artista plástico que no nació en La Plata, pero es más platense que los platenses, que empezó estudiando en Bellas Artes en un momento en que la dictadura de Onganía cierra la facultad y él pertenecía a un grupo de un centro de estudiantes que muy incipiente estaban haciendo una manera de pensar el arte desde lo popular. Y bueno, en ese momento les hago un poco la biografía Sí. cronológica. Le cierran la facultad y ellos deciden ir a vivir en comunidad en una casona que alquilan junto con otros artistas y otros estudiantes, y de ahí surge el primer grupo de rock en el que él participa desde la parte visual, donde es lo que es el arte de tapa, lo que hoy entendemos por Sí. arte de tapa, del grupo que se llamó la Cofradía de la Flor Solar, que convivían dentro de este espacio junto con otro montón de artistas de otras disciplinas. Y ahí es donde se acercan Sky, Poli, es decir, ahí es el germen de lo que después va a ser Los Redondos, porque estamos hablando ya de fines de los 70, hacia principios de los 70, esta comunidad se disuelve. Luego, cuando reabren la facultad, Rocambole vuelve a la facultad, estudia Bellas Artes, se recibe, es profesor, es decir, hay una vida de Rocambole ligada a su producción artística. Después llega a ser docente, hasta vicedecano de Bellas Artes en La Plata, es decir, una carrera docente que está muy presente en el documental, en el sentido de que él da muchas charlas, es decir, él tiene es un divulgador, no solo de su trabajo, sino de todo el pensamiento de una generación, de esa generación de los 60, 70, 80, que pensaron en el arte como un modo de transformar una realidad, pero puesta en acción. No era que lo declamaban, lo vivían, lo hacían, Claro. se comprometían, y bueno, también él fue el responsable de todo lo que tiene que ver con la iconografía de Los Redondos, pero todo significa todo. Total. Es decir, un afiche hecho en recortes cuando todavía tocaba en Lozano, en Teatro Lozano. Las entradas, los telones, porque al principio, bueno, no había proyecciones, eran telones. Las primeras tapas hechas a mano en serigrafía, las tapas de Gulp, las tapas de Octubre. Es decir, él tomó como la pata visual de lo que era la banda, con ese mismo compromiso y con esa misma autogestión que tuvieron Los Redondos desde el punto de vista musical. Es decir, él entiende, porque así lo entendía la banda, que no había una división entre lo que era la producción musical y la producción visual, como que todo hacía una misma identidad y a una creación colectiva. Claro, Total. claro. Y en este bagaje, Mar, que vos pronunciaba de rock and roll, que digo, ¿hacia dónde apunta el documental? ¿Qué es lo que destaca? Porque realmente fue un artista multitasking completísimo que hasta incluso eh, de manera indirecta como que impuso un fenómeno creativo que no se había visto antes en Argentina. Exacto. Bueno, nosotros de toda esta historia, que podíamos hacer un arco narrativo inmenso, porque teníamos mucha historia personal, pensamos en el presente. No queríamos hacer un documental biográfico, histórico, donde ibas siguiendo una cronología. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está haciendo Rocambole hoy? Bien. Porque hoy es un señor que se dedica a la divulgación cultural. Ujú. De su obra, además,
hace 3 meses expuso en el Centro Cultural Recoleta una muestra impresionante, yo creo que fue la muestra en los últimos años que más gente convocó, también de sus obras plásticas que no tienen que ver con la música, que también es mucha su obra. Bueno, entonces él está dando charlas y en estas charlas él introduce su parte docente, entonces empieza a hablar de la historia del arte, de por qué se relaciona, cómo se relaciona en la década del 60 el fenómeno del rock con la construcción de lo que es el arte de tapa visual, el diseño, bueno, empieza hablando de todo esto, pero lo puede hablar en un club de fútbol, él va a hablar a Boca, al área de cultura, como va a un club de barrio o un centro cultural chiquito en Avellaneda, como, es decir, él puede ir a una facultad, puede ir a una universidad, puede ir al Centro Cultural Recoleta, o puede ir al espacio que fuera con el mismo planteo. El planteo de que esas generaciones que a veces se acercan, por supuesto, más pensando desde los redondos, pero no exclusivamente, y él los pone como en un contexto amplio, amplio en el sentido visual y amplio en el sentido ideológico, cultural. La idea de que lo que nosotros nos podemos preguntar de cómo fue que surgió un movimiento que no es solo musical, sino es social, alrededor, digamos, como fenómeno social, sociológico, a los redondos, ¿por qué fue esto? Y él lo cuenta de una manera tan sencilla y tan cercana, y se va hilvanando toda esta historia a través de este recorrido que él hace por estos espacios. Que entonces lo acompañamos mucho y de estos espacios fuimos haciendo como nosotros una cronología, pero sin preguntas. Está él narrándoselo a ese público que después en el cine, el público es el público del cine el que ocupa el lugar del público al que él le da las charlas. Claro, Totalmente. Bueno, un poco también lo que ibas mencionando de su actividad hoy actual, de recorrer, dar estas charlas en lugares, si quiere, gigantes, como mencionabas ahí, el Club de Fútbol Boca, o centros culturales pequeños y demás, y con toda esta, cómo va hilvanando y no separando el arte, cultura y política, es algo que también no ha perdido de esa etapa de juventud contracultural, como cuando mencionabas esos comienzos de los 70, fines de los 70, comienzos de los 80 también. Ahora, que es muy interesante, porque yo estaba pensando en esas figuras del rock que no eran músicos, pero que estaban alrededor. Bueno, también pensaba justamente en Estefanolo, el abogado y demás, que esas figuras rodeaban al rock y no solo lo rodeaban desde, en este caso, las artes visuales o el derecho, sino también cómo había algo más allá de lo musical y por ahí cómo ha ido desapareciendo esas figuras. Hoy no sé si conocemos a grandes artistas visuales que acompañen los portadas o los afiches o los flyers. Bueno, la IA que bueno, también. las entradas ya no están... ¿Qué piensa Rocambole de esto? Claro, Me encantaría claro. saber. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque hoy la entrada es un cartoncito que te dice hora, fecha y un QR. Sí. Eso, claro, es por app. Mira, él también, otra cosa que incorporamos en el documental era su taller, porque nos parecía muy importante esto de contar su coherencia, esto que vos estás diciendo, cómo era él en los 70 y cómo es él hoy. Bueno, esa coherencia la encontrás en muy pocas personas. Total. No solo en artistas, en general en personas. Encontrás muy poco de esto, es decir, sobre todo si tuvo el éxito que tuvo él, la posibilidad de que su arte trascendiera de la manera en que trascendió. Y tiene un taller donde recibe a un periodista que él colabora con la Rolling, que también está en Radio Universidad de La Plata, que tampoco es platense, pero es como si lo fuera, que son amigos, y lo ayuda a revisar su archivo. Entonces, ahí está eso que decías, ¿Vales? O Pato. Pato, bueno, eso que decía Pato de cómo ve el presente. Porque él menciona esto, de que él, para hacer la tapa de octubre, recortó las letras de octubre en papel glacé. Claro. Y que hoy, dice, tomás la computadora o, bueno, se lo dictás a la IA y ya te la arma. Obvio que no te va a armar lo que hizo él. Total, ¿no? total. Pero bueno, como que podría haber algo de esto de deshumanizar o desideologizar la producción artística, y él explica la génesis de la idea, cómo surgió esa idea de hacer el disco Octubre, no solo la tapa de Octubre. Bueno, cuenta un montón de situaciones. Qué lindo. Cuenta como si te lo contara un amigo a vos, porque se lo cuenta a su amigo Jalil, Oscar Jalil es el periodista.
Entonces se unen las dos cosas, estos viajes que hace este público que continuamente todo el mundo se saca fotos, selfies, que le firmen la remera, que le firmen, le traen todo lo que tienen ligado y todo el mundo trae una imagen de la producción de él, que él ya siente como que es de la gente, que no es de él. Y Claro. sí, Claro. y claro, porque Claro. hay algo que atravesó. ¡Wow! Sí. Qué fantástico, ¿no? 83 años tiene. Sí, sí, sí. ¿Y está al tanto de este documental que le hicieron a él? Mira, vino hoy es jueves, estuvo el martes en el estreno, es decir, se hicieron 2 funciones estreno, una el sábado y otra el martes. Él vino el martes, ovacionado, por supuesto, eso ya lo sabíamos antes de que fuéramos a estrenar. Y bueno, yo te digo, no sé si ustedes vieron alguna vez la sala del Gomón, es una sala, Sí. bueno, es antigua, pero es grande, bueno. La función terminó y para mí esto lo grafica. Mandaron a los chicos de limpieza a empezar a pasar los escobillones mientras que estábamos despidiéndonos. Los chicos largaron el escobillón, empezaron a aplaudirlo y se fueron a sacar una foto. Es como algo que atraviesa. Sí, No es sí, algo sí, que, sí. como dice, está en la pantalla o es algo racional. Bien. Atraviesa. Claro. En este caso yo te quería preguntar, Marcia, ¿cómo estás viendo vos en que estás diciendo que los chicos de limpieza se pusieron a aplaudirlo? ¿Cómo estás viendo el mundo del cine a nivel Argentina? O sea, ¿qué está pasando con el cine en nivel Argentina? Ay, es para otro programa, complicadísimo, complicadísimo. Mira, yo te puedo decir más puntualmente el mundo del documental. Bien. Igual yo creo que lo mismo está pasando con la ficción, pero un poco más suavizado. Por un lado hay un fenómeno mundial que tiene que ver con las pantallas, bueno, tiene que ver con un montón de fenómenos de consumos culturales que no tienen que ver con la Argentina puntualmente. Pero en la Argentina puntualmente tenemos una política del Instituto de Cine tremenda, terrible, que juega a la destrucción. Entonces, como juega a la destrucción, hace mucho porque esto no suceda. Es decir, no nos da espacio de exhibición de las películas, nos genera un montón digamos, hay como una desvalorización de lo que es el crecimiento del cine documental que se dio, yo te diría, hace 20 años a la fecha. Hubo un desarrollo y hubo un desarrollo del público documental, donde empezó a ir gente a las salas de cine porque encontró que nadie le iba a contar las historias de los artistas populares o los hechos de nuestra historia, política, geografía, cultura, que no fuera el cine documental de una manera especial. Y bueno, es muy fácil destruir, Claro. muy fácil. Claro, Ujú. claro. Claro, el problema va a ser reconstruir todo esto que se destruyó. Muy difícil en este momento. Un ejemplo te doy, una película, un documental, cuando presentamos el proyecto y fue aprobado, te iban a dar 2 semanas con 2 funciones diarias. Y nos dieron 2 funciones cuando en realidad nos iban a dar una función. Entonces, ¿cómo vas a difundir? Después decís, no le interesa a nadie. ¿A quién le va a interesar si no tenés dónde verlo? No, Claro, total, claro. total. Y en este caso, ¿hay una gira pautada, Marcia, con respecto a este documental? Digo, ya se estuvo el estreno, ahora, ¿cómo continúa esto? ¿La gente va a poder seguir disfrutando de esto? Esto continúa a través de las propias salas de los espacios Inca que lo pidan. Bien. Ok. El documental está disponible para todas las salas de los espacios Inca. En la medida en que esas salas elijan pasar un documental, en este caso, bueno, el nuestro, como podría ser otros, pero bueno, estamos hablando del nuestro, Ujú. está disponible. Es decir, también es eso, no tenemos contacto con las salas. Entonces, al no tener contacto con las salas, es como que te resulta más difícil la distribución, porque la distribución la hace el mismo instituto. Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue el tema del financiamiento para este documental? Y también tuvo su complejidad porque nosotros quedamos con el presupuesto del 2023 y durante todo el rodaje nos quedamos, bueno, pasó todo lo que pasó, toda la inflación, todo eso, y nos quedamos con ese presupuesto. Entonces era una cosa imposible. Y después tuvo una pequeña actualización ínfima que nos sirvió para actualizar un poquito la postproducción, pero todo lo demás fue a pulmón. Tremendo, Imagino. tremendo. Pero bueno, por lo menos podemos decir que se logró
por todo, más allá que toda esta queja, que Sí. lo digo con motivo, no Sí, lo claro. digo simplemente, digamos, podría no decirlo, Por y supuesto. me parecería Sí, injusto. total. Me parecería injusto para toda la gente que está haciendo documentales. Ujú. Pese a todo eso, llenamos 2 salas, pese a todo eso, cuando, digamos, vos seguís con una idea que ya la tenías trazada de antes, pero no por nosotros, por toda la gente que hace documentales Claro. y que está pensando en que es importante que la Argentina promueva, así como un género, otros géneros. No es que estamos en contra de la ficción, todo lo contrario, me encanta el cine de ficción, pero no puede ser que hayan tenido esta idea, hasta por momentos se habla de no exhibir más en los cines el cine documental. No, 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 no. Y me parece que tiene que existir porque vuelvo a lo mismo. Lo preguntábamos al inicio de la entrevista con las nuevas generaciones. Hay figuras en Argentina que dieron un tan semejante aporte que la nueva generación que nace con el teléfono en la mano no lo va a conocer. Entonces, responsabilidad de nosotros, de ustedes, Mar, que trabajás en esto, de decir no. Hay cosas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, que tienen que ver con la historia de nuestro país, que tiene que estar puesta en un contenido audiovisual. Es de la única manera que también puede permanecer a lo largo del tiempo. Así que hay que insistir todo el tiempo con esto de que se siga haciendo. Y bueno, y con esta obra, más allá de lo forzoso que fue el tema del financiamiento y demás, hoy se puede contar otra historia de que está en marcha, está girando y que todas las personas que tengan acá en la ciudad de Neuquén, o quienes nos están escuchando, que nos están saludando de La Pampa, por ejemplo, que sepan que hay un documental de una persona que fue parte de la historia del rock argentino y lo sigue haciendo y está vivo. Entonces hay que seguir nosotros, por lo menos el compromiso como comunicadores, de seguirle dándole difusión. Me parece que esto es un trabajo en conjunto porque nadie se salva solo. Buenísimo, muchísimas gracias. Y en esto de sentido que vos preguntabas, Patito, por alguna gira, bueno, las personas que estén aquí en el Alto Valle Patagónico lo van a poder ver. Se van a hacer 2 proyecciones en el Centro Cultural Cipolletti, que va a ser la primera función el sábado 2 de mayo, ahora pasado mañana, Bien. sí, a las 6 de la tarde, y el miércoles 6 de mayo a las 8:30 de la tarde. Y bueno, ahí pueden acercarse tanto al CCC, al Centro Cultural Cipolletti, sino también por la web para poder acceder a las entradas. Que para la gente que no sabe, todas las espacios incas hay un montón de proyecciones que la gente sigue laburando a pulmón. Y para las personas que dicen, che, pero el cine es muy caro, las salas incas son totalmente accesibles para cualquier persona que quiera acceder a una variedad de producciones documentales, de ficciones argentinas e incluso internacionales a un costo totalmente módico y totalmente enriquecedor. Así que, Marcia, muchísimas gracias por la disposición. Y felicitaciones por lo Por logrado. supuesto que Totalmente. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el cine. Nos Claro vemos que en el sí. cine, Marcia, gracias. Ahí está, Marcia Paradiso, ahí está.